Mis hermanos, muy buenos días. Bienvenidos a nuestra reflexión diaria en este canal Jesús en ti confío. Y estamos en sábado ya 15 de febrero del año 2025, dentro de la semana número 5 de nuestro tiempo ordinario. Mañana comenzamos ya la semana número 6. Demos paso ahora a las lecturas. Primera lectura corresponde el libro del Génesis. Después de que el hombre y la mujer comieron del fruto del árbol prohibido, el Señor Dios llamó al hombre y le preguntó: ¿Dónde estás? Este le respondió: Oí tus pasos en el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo y me escondí. Entonces le dijo Dios: ¿Y quién te ha dicho que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol del que te prohibí comer? Respondió Adán: La mujer que me diste por compañera me ofreció del fruto del árbol y comí. El Señor Dios dijo a la mujer: ¿Por qué has hecho esto? Repuso la mujer: La serpiente me engañó y comí. Entonces dijo el Señor Dios a la serpiente: Porque has hecho esto, serás maldita entre todos los animales y entre todas las bestias salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya, y su descendencia te aplastará la cabeza, mientras tú tratarás de morder su talón. Y la mujer, o a la mujer le dijo: multiplicaré las fatigas de tus embarazos, y con dolores darás a luz a tus hijos. Tus impulsos te llevarán hacia tu marido y él te dominará. Al hombre le dijo: por haberle hecho caso a tu mujer y por haber comido del árbol del que te prohibí comer, maldito sea el suelo por tu culpa. Con fatiga sacarás de él tus alimentos todos los días de tu vida. Te producirá cardos y espinas, y comerás de las hierbas del campo. Ganarás tu pan con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella te saqué. Eres polvo, y en polvo te convertirás. El hombre le puso a su mujer el nombre de Eva, porque ella fue la madre de todos los vivientes. El Señor Dios le hizo al hombre y a la mujer unas túnicas de pieles para que se las pusieran. El Señor Dios dijo: Aquí está el hombre, ya casi convertido en uno de nosotros, por el conocimiento del bien y del mal, que no vaya ahora a extender la mano para tomar de los frutos del árbol de la vida, se los coma y viva para siempre. Entonces el Señor Dios lo expulsó del jardín del Edén para que trabajara el suelo de donde había sido hecho, y expulsado el hombre, colocó al oriente del jardín del Edén a unos querubines con unas espadas de fuego ardiente para impedir la entrada hacia el árbol de la vida. Palabra de Dios. El Evangelio es el de San Marcos. En aquellos días vio Jesús que lo seguía mucha gente y no tenían qué comer. Entonces llamó a sus discípulos y les dijo: Me da lástima esta gente. Ya llevan 3 días conmigo y no tienen qué comer. Si los mando a sus casas en ayunas, se van a desmayar en el camino. Además, algunos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿Y dónde se puede conseguir pan aquí en despoblado para que coma esta gente? Él les preguntó: ¿Cuántos panes tienen? Ellos le contestaron: 7. Jesús mandó a la gente que se sentara en el suelo. Tomó los 7 panes, pronunció la acción de gracias, los partió y se los fue dando a sus discípulos para que los distribuyeran. Y ellos los fueron distribuyendo entre la gente. Tenían además unos cuantos pescados. Jesús los bendijo también y mandó que los distribuyeran. La gente comió hasta quedar satisfecha, y todavía se recogieron 7 canastos de sobras. Eran unos 4,000. Jesús los despidió y luego se embarcó con sus discípulos y llegó a la región de Dalmatú o Dalmanuta, sería la pronunciación correcta. Palabra del Señor. Pues bien, mis hermanos, todavía continuamos escuchando las lecturas
sobre la creación del mundo. El principio de la Santa Biblia, estamos en el Génesis, y nos habla de cómo crió el mundo. Hemos estado escuchando durante 2 semanas aproximadamente cómo Dios creó al mundo. Dios creó al mundo para beneficio del hombre. Dios creó al mundo con la intención de que nos sirviéramos de él. ¿Ok? Creó las plantas, los árboles, las flores, creó el cielo, creó la tierra, creó el agua, creó el sol y también la luna, día y noche. Creó también los animales del mar y todos los animales silvestres y todos aquellos animales salvajes, y todo con la intención de que nosotros, los humanos, nos favorezcamos de todo esto. ¿Okay? Nosotros, comenzando por nuestros primeros padres, Adán y Eva, hubiéramos sido unas personas prácticamente sin pecado. Hubiéramos sido unas personas que hubiéramos tenido todo precisamente, ¿ok? Todo lo que hubiéramos querido, tal vez lo hubiéramos conseguido hasta sin trabajar. Porque en Génesis, ahí es donde Dios le da el trabajo a Adán. Dios le dice, ¿dónde estás? Adán estaba escondido porque tenía vergüenza, tenía miedo, estaba desnudo. Estaba desnudo. Dios le pregunta, ¿pero por qué? ¿Por qué te escondes? ¿Quién te dijo que estás desnudo? Bueno, pues la mujer que me diste como compañera, pues ella me incitó, me, me convenció de comer del árbol de la vida que tú nos habías prohibido. ¿Ve? Y de ahí viene precisamente la desobediencia a Dios nuestro Señor, que todavía existe hasta estos días, después de miles y miles y miles de años. Somos personas desobedientes, somos personas que nos gusta hacer las cosas a nuestra manera, nos gusta planear a nuestra manera, y en la mayoría de los casos nos salen las cosas mal. Si no tenemos a Dios en nuestras vidas, las cosas van a salir mal y se van a ir empeorando. Tenemos que tener a Dios en nuestras vidas. Adán, nuestro primer padre, lo desobedeció. Pero él no se culpó, él culpó a la mujer que Dios le había regalado, la que sacó de la costilla de Adán, ¿verdad? Entonces Dios le preguntó a la mujer, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué le dijiste a Adán que comiera del árbol de la vida? Entonces Eva, pues no quiso quedarse sola con toda la culpa y culpó a la serpiente. La serpiente, pues ya no tuvo nada, yo creo que no tuvo a quien más culpar, y fue la que recibió el peor castigo porque Dios la maldice a ella, ¿ok? La maldice y le dice, te arrastrarás por el resto de tu vida y serás la enemiga de la mujer. La descendencia femenina, una mujer, te aplastará la cabeza, ¿ok? Y eso es lo que sucedió cuando ya vino nuestra Santísima Virgen María. Ella le aplasta la cabeza a Satanás, le aplasta la cabeza a la serpiente. Entonces, después le dice a Adán también. Ahí le dice a Adán, a él no lo maldice, pero sí le dice, pues prácticamente todo lo que tú necesites de la tierra, la trabajarás y lo obtendrás con el sudor de tu frente. De ahí viene el arduo trabajo de los humanos, porque Adán fue el que desobedeció, y para poder sostenernos tenemos que trabajar muy fuerte y macizo, levantarnos muy temprano y acostarnos demasiado tarde. Tenemos mucho que hacer.
Dios le dijo a Adán que eso estaría haciendo y también castigó a la mujer. La mujer quizás si no hubiera desobedecido a nuestro Dios, tal vez no hubiera tenido que pasar por grandes dolores, fuertes dolores en el alumbramiento, en el parto. Ahí Dios le dice, tendrás fuertes dolores en el parto. Cuando tengan a sus bebés, sufrirán un gran dolor. De ahí viene todo esto, mis hermanos. Entonces, todo esto comenzó por la desobediencia de nuestros primeros padres. Y nosotros traemos ese pecado original, nosotros traemos ese pecado de desobediencia en nosotros. Pero cuando nos bautizan, nos limpian del pecado. Lo que pasa, mis hermanos, es que nuestros padrinos se olvidan de nosotros, o tal vez nuestros padrinos no están cerca a la iglesia, no están cerca a Dios y no nos incluyen o no nos invitan. No nos hacen partícipe del mundo de Dios, nunca nos llevan a la iglesia. Los padres, pues prácticamente hacen lo mismo, no están cerca a Dios y ahí nos vamos alejando de Dios, aunque recibimos el bautismo y ahí nos visitó, llegó y se quedó el Espíritu Santo, quitándonos el pecado original. Pero sin embargo, durante nuestra trayectoria, al ir creciendo, se nos va olvidando de que existe Dios y nos metemos en muchos problemas porque desobedecemos a Dios, pero viene desde las personas que nos arrimaron a la pila del bautismo, ya sean los padrinos o los padres, o muchas veces puede ser alguien de la familia que nos hable cosas en contra de Dios y nosotros como no tenemos noción que es Dios, pues nos vamos creyendo y nos vamos alejando aún más. Tenemos ya el pecado ese de la desobediencia. Los hijos desobedecen a sus padres, los padres desobedecen a sus a sus a sus papás, o sea, los abuelos de sus hijos. Hay una desobediencia enorme. El cónyuge desobedece a su marido o viceversa. Él desobedece a su esposa. Hay una desobediencia enorme entre nosotros, lo cual nos lleva posteriormente, mis hermanos, a tener graves problemas en nuestra vida. Y Dios al principio, yéndonos otra vez a Génesis, Él no quería esto, Él quería que tuviéramos todo y que fuéramos felices. Por eso creó, con esa intención, creó el mundo y creó al ser humano. Creó a Adán y de la costilla de Adán creó a la mujer. No creó otro hombre, creó una mujer para que formen una pareja y tengan descendientes. ¿Ok? Desgraciadamente, hoy en día, pues muchas personas aprueban la unión de parejas del mismo sexo, desobedeciendo las leyes de Dios. Ahí está otra desobediencia más. Muchos, miles, no solamente en este país norteamericano, en muchos países, incluyendo mi México lindo y querido, ya se aprueba en muchos estados, quién sabe si serán todos de la República o en la República, que ya se aprueba el matrimonio de personas del mismo sexo. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahí? Estamos desobedeciendo las leyes divinas, estamos desobedeciendo las leyes de nuestro Señor, que Él creó el cielo y la tierra. Desobedecemos nosotros la palabra de Dios. Los que hacen las leyes, los que las aprueban, los que aprueban esta, por ejemplo, estoy hablando de la unión de personas del mismo sexo, los que aprueban todo esto, pues me imagino que no saben absolutamente nada de lo que dice la palabra de Dios, y si saben, no les importa, desobedecen todo, y por eso estamos como estamos, mis hermanos, y el Evangelio de hoy, pues nos habla
de también de esa obediencia, nos habla de el carisma que tenemos que tener, de el amor por los demás, nos habla de el compartimiento, creo que es la palabra correcta, el compartir también con los más necesitados, porque hay mucha gente escuchando a Jesucristo y se hace de noche. Jesús dice, ya tenemos 3 días aquí en el llano y pues la gente ha de tener hambre y no les veo que nadie traiga qué comer. ¿Qué les damos? Bueno, pues aquí hay unos peces, aquí hay unos panes, pues vamos a distribuirlos entre todos para que puedan comer, porque si los mandamos así de regreso a sus casas se pueden desmayar de lo débil que están, y los que hemos sufrido hambre en alguna ocasión por 3, 4, 5 días o más, sabemos lo difícil que es, sabemos lo débil que se siente uno al no probar alimento por muchas horas. Entonces Jesús les reparte los peces y los panes y sobran muchos canastos. San Marcos dice que 7, San Mateo dice que 14, pero sobran muchos canastos. Ya todos, después de que se saciaron, quedó muchísima comida, porque fue bendecida por Jesús y ahí realizó el milagro. Mis hermanos, con el Evangelio se nos habla de que debemos nosotros ser unas personas compasivas por los demás, compartir lo que tenemos, lo mucho o lo poco, también sentir amor por los demás, ¿ok? Sentir amor, porque las personas que tenían ahí sus pececitos y sus panes, pues San Mateo dice que había uno, San Marco dice que son 2 personas, pero de cualquier manera estos pudieran haberse quedado callados y no decir absolutamente de que tenían comida. Sin embargo, ellos quisieron compartir con todos los demás porque había hambre. Había hambre. Nosotros tenemos diferentes hambres. Tenemos hambre del alimento físico y tenemos hambre del alimento espiritual. ¿Quién nos puede ayudar? ¿Hay personas que nos puedan dar alimento espiritual? Sí las hay y están muy cerca a ustedes. Dígales que le hablen de Dios, dígales que le hablen del Espíritu Santo. Ahí están estas personas y estas personas deben estar preparadas y deben estar también dispuestas, como las 2 personitas del Evangelio que tenían su comidita, sus peces y sus panes. Deben estar dispuestas a compartir ese alimento espiritual que ellos han recibido de Dios. Tenemos que compartirlo. Por eso estamos nosotros en este canal compartiendo ese alimento que Dios nos ha dado. Algunos nos escuchan simplemente sin poner en acción lo que aquí les decimos. Está bien, es su decisión. Otros quizás sí logremos que abran el corazón a Dios y que reciban ese cambio. Qué bueno, gracias a Dios, alabado sea Jesucristo, ¿ok? Ese es el alimento espiritual. ¿Tiene hambre de Dios? Vaya a su parroquia, vaya a la iglesia católica más cercana, hable con el presbítero, o sea, con el sacerdote, acérquese a la iglesia. Le hace falta ese alimento, se lo aseguro que se va a sentir mucho mejor. ¿Ok, mis hermanos? Pues entonces yo los dejo con simplemente, mis hermanos, con, eh, con estas frases, cortitas, y no son mías, las voy a obtener aquí de mi ordo, o sea, el orden de la oración en la liturgia de las horas de hoy 15, sábado, día de la semana 5 del tiempo ordinario. Mis hermanos, aquí dice ya para terminar, ¿ok? Jesús es quien nos alimenta. Nunca lo olvidemos. Con pan eterno. Salva a la humanidad de la muerte inevitable y del mal. Amén. Mis hermanos, hasta mañana con el favor de Dios y que Él
nuestro Señor Dios, que siempre los bendiga y los acompañe.